En la fría costa de Dinamarca, las campanas sonaban para la misa, pero dentro de un pequeño monasterio de piedra, el aire no estaba impregnado de fe, sino de terror, porque esa mañana Canuto no venía a rezar, venía a dejar un mensaje. Para el pueblo común era solo otro rey en ascenso. Para sus enemigos era la personificación de una advertencia: la paz no es tu decisión. Y para quien se atreviera a resistir, ni siquiera el altar ofrecería refugio. Y si tú, igual que yo, disfrutas de historias reales que desafían lo que cuentan los libros, suscríbete ahora para no perder los próximos capítulos. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Siempre leo. Vas a entender cómo un joven vikingo transformó la brutalidad en política, la religión en instrumento de control y la muerte en una herramienta de gobierno. Su nombre era Canuto. Pero para quienes vivieron bajo su dominio, él era algo mucho más perturbador, un rey que gobernaba con promesas de paz y recuerdos de sangre. Canuto creció rodeado de guerreros que gritaban para imponerse, pero él era diferente, prefería el silencio. Mientras los demás golpeaban espadas contra escudos para demostrar coraje, él observaba en silencio y aprendía. No se destacaba por la fuerza bruta, sino por una frialdad precoz. Sabía que gritar llamaba la atención, pero callar generaba más miedo. Cuando el rey Svein, su padre, murió repentinamente durante una campaña contra los anglosajones, muchos esperaban que Canuto llorara, retrocediera, se desmoronara. Él hizo lo contrario. En vez de duelo, ordenó la ejecución pública de los traidores sospechosos. Joven, rodeado de hombres mayores y nobles más experimentados, Canuto no pidió respeto, lo impuso. Sin alzar la voz, mostró que comprendía algo que pocos reyes sabían. Quien domina el miedo, gobierna sin levantar la mano. Fue ese día cuando dejó de ser solo un heredero y se convirtió en el fantasma que sus enemigos aprenderían a temer. Canuto había aprendido temprano que el miedo no necesitaba ser gritado, bastaba con ser mostrado. Y ahora, con el peso de la corona sobre su cabeza, no haría concesiones. Su trono aún era cuestionado. La lealtad que recibía venía cargada de desconfianza. Y fue en ese intervalo entre la duda y la rendición que reveló su verdadera arma, el terror calculado. Tras la muerte súbita del rey Svein, muchos pensaron que el imperio danés se desmoronaría. Canuto, joven, sin plena legitimidad, parecía frágil a los ojos de la aristocracia. Para mantenerse necesitaba conquistar la confianza de los nobles, pero eligió otro camino: destruir cualquier certeza de seguridad. La oportunidad llegó cuando desembarcó en Sandwich, un pueblo estratégico en la costa inglesa. Temiendo represalias, los señores locales enviaron jóvenes como rehenes, chicos de entre 12 y 16 años, en un intento desesperado por mostrar fidelidad al nuevo rey vikingo. Era un gesto diplomático, esperado, pero Canuto no era predecible. Esa mañana, sin juicio ni palabras solemnes, ordenó la ejecución de todos, uno por uno. Las cabezas rodaron frente a pescadores, campesinos y soldados que observaban sin saber si estaban viendo a un rey o a un presagio. La sangre sobre la arena de la playa no era un castigo, era una advertencia en forma de ritual. El mensaje era claro. La sumisión tardía era inútil. Obedecer solo después del miedo era igual a no obedecer. No fue un acto de furia, fue puro cálculo, estrategia psicológica. Canuto entendió algo que pocos reyes se atrevían a aplicar: la clemencia genera aliados tibios, pero el terror crea silencio. Y en el silencio nadie se atreve a conspirar. Ese giro marcó el punto sin retorno. Desde entonces, su autoridad ya no dependería de la línea sucesoria ni de votos de vasallaje. Se sostendría por el pánico instalado en los corazones de quienes sobrevivieran.
El miedo sustituyó a la política, la espada al diálogo. Y Canuto descubrió que cuanto más obediente es un pueblo, más fácil es quebrarlo. Ese patrón se repetiría allá donde fuera. No premiaba la fidelidad, la convertía en sumisión absoluta o en muerte. Canuto destruyó la lógica de la diplomacia con un solo gesto, rechazando regalos y decapitando mensajeros. El rey que no lloró la muerte de su padre tampoco vacilaría ante niños inocentes, porque para él la debilidad no merecía compasión, y la demora en rendirse era tan ofensiva como la resistencia. No era solo una guerra contra ejércitos, era una guerra contra la esperanza, y quienes esperaban misericordia descubrían de la peor manera que estaban tratando con un monarca que no gobernaba para ser amado, gobernaba para ser recordado. Después de la masacre en Sandwich, el nombre de Canuto dejó de ser solo recordado, empezó a ser temido. Pero lo que vino después no fue una tregua, fue una escalada. El joven rey no se conformaba con dominios parciales ni con alianzas frágiles. Quería ver al continente entero de rodillas, y para eso usaría el miedo como manto y espada al mismo tiempo. Cuando regresó a las costas inglesas, no trajo solo tropas, trajo una visión diseñada para instaurar el pánico incluso antes de la invasión. Sus embarcaciones no eran simples navíos, eran máquinas simbólicas de guerra psicológica. Cada vela negra que cortaba el horizonte anunciaba, con cruel anticipación, lo que estaba por venir. Pueblos enteros abandonaban sus aldeas con solo ver esas sombras acercarse. No era la llegada del ejército, era el presagio del colapso. Canuto comprendía que la batalla comenzaba antes del primer golpe. Y por eso, donde pasaban sus hombres, dejaban rastros que no podían reconstruirse. Bibliotecas quemadas, imágenes sagradas destruidas, cuerpos de monjes colgados cabeza abajo en las puertas de las iglesias. La idea no era solo tomar ciudades, era desconfigurar cualquier noción de protección espiritual o cultural. Lo que era sagrado para los ingleses se convertía en objetivo prioritario para él. En la abadía de Ely no hubo resistencia. El monasterio fue rodeado en silencio e incinerado en pocas horas. Cuando los soldados entraron, no buscaron tesoros, buscaron reliquias, y las destruyeron una por una frente a los sacerdotes arrodillados. El mensaje era más devastador que el fuego. Ningún altar era seguro, ningún dios los salvaría. Las fortificaciones inglesas, confiadas en muros de piedra y en tratados de paz frágiles, empezaron a exponer en sus torres los cuerpos de sus propios monjes, no por decisión propia, sino porque Canuto convertía a los vencidos en estandartes. Cada crucifixión, cada mutilación pública era un nuevo capítulo del terror, y así el miedo empezó a preceder a su flota. Las ciudades se rendían incluso antes del sitio, pero el verdadero golpe estaba en la intencionalidad. Nada era por impulso, todo estaba meticulosamente ensayado. Para Canuto, el terror tenía más efecto cuando era coreografiado. Así, moldeó su ejército como si fuera un solo cuerpo, no hecho solo de hombres, sino de símbolos. Sabía que la sangre se seca, pero la imagen de la sangre no. Por eso, no bastaba con vencer, había que traumatizar. No era conquista, era colonización psicológica. Las aldeas no recordaban solo lo que perdieron, recordaban el sonido de las botas, el olor de la madera quemada, los gritos ahogados de quienes fueron silenciados antes de morir. Y lo más aterrador era darse cuenta de que todo aquello era solo el comienzo. Canuto no necesitaba estar presente para gobernar. Bastaba con que las personas creyeran que podía llegar. Y cuando cada vela negra aparecía a lo lejos, aunque fuera de un comerciante, el terror ya había vencido. El terror ya había atravesado los campos, incendiado iglesias y convertido altares en montones de cenizas. Pero Londres resistía. Era el corazón de Inglaterra.
rodeado de murallas, protegido por alianzas y fe. Las campanas de la ciudad aún sonaban como si anunciaran un último aliento de civilización frente al avance de una fuerza que no negociaba. Fue en ese escenario que apareció el obispo de Dorchester, un hombre de edad avanzada, pero voz firme, que llevaba en las manos la hostia consagrada como símbolo de súplica. Vestido con ornamentos blancos, salió al encuentro de Canuto, no con espadas, sino con oraciones. Creía que la fe aún tenía el poder de contener la furia. La multitud observaba en silencio. La escena parecía salida de un manuscrito sagrado, un sacerdote intentando salvar su ciudad con la palabra de Dios. Canuto no dijo una sola palabra. La aproximación fue lenta y el gesto del obispo fue claro. Alzó el cuerpo de Cristo con la esperanza de que el símbolo fuera más fuerte que la sed de sangre. Pero Canuto no veía a un sacerdote, veía un obstáculo. Un hombre que incluso de rodillas aún creía que la justicia venía de una fuente distinta a la espada. Entonces lo inesperado se volvió definitivo. Con un movimiento seco, Canuto sacó su espada y decapitó al obispo frente a todos. La sangre corrió sobre la túnica sagrada, tiñendo de rojo lo que antes era blanco. La hostia cayó al suelo, pisoteada enseguida por sus soldados, y nadie, absolutamente nadie, reaccionó, ni los soldados ingleses ni los civiles. El pueblo, que buscaba justicia, encontró silencio. En ese instante quedó claro que Canuto no reconocía tribunales, consejos ni intercesores. La única ley era su voluntad, la única sentencia, su espada. Y quien intentara apelar a algo por encima de él tendría el mismo destino que el obispo, servir de ejemplo. La masacre no vino después, no fue necesaria. La decapitación pública fue el veredicto. Londres abrió sus puertas 3 días después. Así, Canuto selló la lógica que guiaría su imperio. No existía juicio porque no existía juez fuera de él. El clímax de la injusticia era ese. No tener a quien acudir. El pueblo aprendió que la espada no solo mata, también silencia, y cuando la sangre se seca, el miedo permanece. Inglaterra había sido quebrada en espíritu, monasterios en ruinas, nobles rendidos, clérigos desaparecidos. Cuando la sangre se secó en las murallas de Londres, Canuto no retrocedió. Hizo algo que nadie esperaba. Pidió la mano de Emma de Normandía, viuda del rey Etelredo, el mismo que él había derrocado a la fuerza y enterrado sin honores. El gesto parecía contradictorio. ¿Cómo un conquistador tan brutal podía buscar alianza con la propia familia que acababa de destruir? Pero Canuto no actuaba por afecto, lo hacía por dominio. Casarse con Emma no era reconciliación, era apropiación final. Emma era símbolo de continuidad, nobleza e identidad anglosajona. Tenerla a su lado significaba colocar el sello de la monarquía derrotada bajo su propia firma. Canuto no solo mató al rey, asumió su trono, a su mujer y por consecuencia su legitimidad. La boda fue pública, celebrada como un acuerdo de paz. Las iglesias hicieron sonar sus campanas. Los nobles asistieron, aunque con la mirada baja y el corazón pesado. El pueblo murmuraba que finalmente volvería la estabilidad. Pero la verdad era otra. Esa unión sellaba el dominio psicológico de Canuto sobre todos. Para los normandos fue un gesto estratégico, para los anglosajones una humillación, y para Emma una prisión de oro. No fue derrotada con espadas, sino con alianzas que no permitían huida. Sus hijos del matrimonio anterior fueron apartados, y ella, ahora, sería reina al lado del hombre que había hecho colapsar su mundo. Canuto lo sabía. Entendía que la mayor conquista no era militar, era emocional. Cuando controlas el símbolo más noble de una nación, ya no necesitas luchar. Las multitudes se doblegan solas, el dolor colectivo se vuelve costumbre, el luto se transforma en rutina palaciega. Y eso fue lo que construyó.
Un imperio no solo con cuerpos, sino con memorias reprogramadas. El matrimonio no puso fin a la violencia, solo la formalizó. La guerra se volvió monarquía. La espada se convirtió en anillo. Y la nación, ahora en silencio, miraba a la nueva reina no como víctima, sino como cómplice silenciosa de un reinado forjado en el miedo. Canuto ya no necesitaba gritar. Ya había puesto a Inglaterra de rodillas. Solo faltaba sellar ante el altar que incluso el amor podía ser conquistado. El paisaje era paradójico. De un lado, torres doradas se alzaban rápidamente, iglesias reconstruidas con piedras limpias, vitrales de colores, campanas nuevas resonando fe. Del otro, la tierra aún exhalaba humo y sangre. En los campos devastados por la guerra, campesinos desenterraban restos humanos mientras sembraban. Huesos de monjes, brazos calcinados, cráneos partidos por espadas vikingas, todo enterrado a prisa entre trigo y cenizas. Canuto quería ser recordado como restaurador, y para eso levantó catedrales en cada ciudad conquistada, financió monasterios y donó riquezas a las abadías. Pero el oro que brillaba en los altares era el mismo que había sido arrancado de las casas de los pobres, de las manos de los mercaderes, de los cofres de nobles derrotados. El último Danegeld, impuesto bajo amenaza, recaudó más de 80.000 libras. Una suma tan absurda que ni los escribas pudieron explicar cómo fue posible sin hambre ni rebelión. Pero no hubo rebelión, porque el pueblo estaba exhausto. La obediencia, en ese punto, ya no venía de la fe, venía del trauma. En el imaginario popular, Canuto empezaba a transformarse. Ya no era solo el rey que había vencido, era el hombre que castigaba y perdonaba con la misma frialdad. Construía cruces mientras enterraba cuerpos, mandaba pintar frescos sobre muros aún manchados por ejecuciones, donaba mantos a los sacerdotes, los mismos que habían sido obligados a besar su anillo tras la masacre. Era un gobernante que entendía el poder de la imagen. Mientras los altares brillaban, el suelo escondía cicatrices. Para los cronistas cristianos, Canuto era un misterio. En Roma fue recibido con honores. En Inglaterra se le trataba como rey justo. Pero entre quienes realmente lo conocían, el título más susurrado era otro: el hombre que obligó a la fe a servir al miedo. Porque no necesitó destruir la religión para dominarla, la secuestró. La fe se volvió herramienta, moldeada a su discurso. Los sacerdotes celebraban misas por su alma, aún sabiendo lo que había hecho con sus compañeros. Los campesinos alzaban oraciones en altares construidos con la plata robada de sus propias tumbas. Y Canuto lo sabía. Cada donación pública era cuidadosamente anunciada. Cada templo restaurado venía acompañado de un nuevo cobro. Era un ciclo planeado. Primero el terror, luego el alivio. Primero la espada, luego la bendición. Y en ese vaivén creó algo inédito. Un gobierno donde la santidad dependía del miedo y la obediencia venía del recuerdo de lo que él era capaz de hacer. El contraste era impactante. En la misma semana en que inauguraba una abadía con procesión y canto gregoriano, un grupo de soldados incendiaba una aldea que había retrasado el pago de impuestos. Y nadie se atrevía a preguntar, porque en la lógica de Canuto la justicia se medía por el silencio. Si nadie lloraba, era porque aún no estaban preparados para el próximo castigo. Poco a poco, ese modelo se fue expandiendo. Los nuevos condes nombrados por él, llamados Jarls, eran instruidos para imitar su estilo, cultivar la apariencia de piedad, pero mantener el puño cerrado. Las ciudades aprendieron: cantar himnos por la mañana, esconder los cuerpos por la noche. La fe y el miedo se volvieron inseparables. Y Canuto, en el centro de todo eso, parecía intocable. Un rey que gobernaba sobre iglesias y cementerios con la misma naturalidad. Ese fue el verdadero legado espiritual de su imperio, no la conversión, sino la fusión de lo sagrado con lo amenazante.
y mientras las campanas sonaban en las catedrales reconstruidas, los ecos de los gritos que precedieron a esos templos seguían enterrados bajo cada piedra, porque lo que Canuto construyó con oro costó mucho más en huesos. Mientras las nuevas iglesias levantadas por Canuto brillaban con oro y vitrales, sus pasillos resonaban con oraciones que no nacían del corazón, nacían del miedo. La misma mano que financiaba altares era la que firmaba sentencias silenciosas. En la superficie, el rey ayunaba, peregrinaba hasta Roma y escribía cartas de fe. Pero en las sombras de su imperio, gobernadores desaparecían, cortesanos eran hallados ahogados y cualquier duda sobre su autoridad se disolvía en el terror colectivo. La conversión de Canuto al cristianismo parecía genuina para los cronistas de la época, pero la cronología decía otra cosa. Cada gesto piadoso iba precedido o seguido de un acto calculado de dominación. No abandonó a los dioses antiguos, solo cambió de lenguaje. La cruz se volvió un escudo simbólico, pero el hacha nunca salió de escena. Mientras convertía al Papa en aliado diplomático, eliminaba obispos que desobedecían sus directrices, incluso a los que intentaban frenar su política fiscal depredadora. Esa duplicidad no era confusión, era método. Canuto entendía que el pueblo necesitaba orden, pero temía la anarquía, y usaba ambas como herramientas. Un día bajaba los escalones de la catedral para comulgar con humildad ensayada. Al siguiente, ordenaba que líderes locales fueran quemados en la plaza pública como escarmiento. Aprendió que un reino no se sostiene solo por tierras conquistadas, sino por control narrativo. Y esa narrativa requería rituales, símbolos y un miedo constante. Su imagen pública fue moldeada como la de un rey justo y cristiano. Sus escribas lo llamaban Rey de la Paz. Pero las tumbas anónimas al borde de los caminos decían otra cosa. El silencio de las viudas, la desaparición de jefes tribales y los rumores de pactos secretos con antiguos sacerdotes nórdicos componían la verdadera biografía detrás de la propaganda. Era dos en uno, el devoto que donaba cálices de oro a la iglesia y el estratega que vaciaba graneros de comunidades enteras para alimentar a sus ejércitos privados. Lo más perverso, tal vez, era su habilidad para volver invisible esa contradicción. Para los cronistas de la corte era imposible atacar a alguien que rezaba, y para los enemigos era demasiado peligroso acusar a quien ahora vestía ropas sagradas. La ambigüedad se convertía en armadura, y esa armadura lo hacía intocable. Pocos comprendieron que Canuto no había cambiado, solo había entendido que la religión era la nueva espada. Esa es la consecuencia más profunda de su reinado, el desplazamiento del miedo del campo de batalla al corazón humano. Demostró que no era necesario destruir ciudades para controlar a un pueblo. Bastaba con manipular sus símbolos, reescribir sus valores y sacrificar a algunos en público para que los demás jamás pensaran en resistirse. Canuto no fue el rey más cruel de la historia, pero fue uno de los más sofisticados en su crueldad, porque hizo de la fe un instrumento de control, del silencio un decreto y de la devoción un disfraz. Gobernó 3 reinos, pero reinó sobre el inconsciente colectivo. Y esa fue su victoria más duradera. Cuando Canuto cerró los ojos por última vez, 3 reinos estaban bajo su control. Pero no dejó una herencia política, no dejó unidad, solo quedó el eco de su presencia, un silencio opresivo dejado por un rey que gobernaba con el puño, no con afecto. Durante su reinado, Inglaterra, Dinamarca y Noruega no fueron aliadas. Fueron territorios subyugados, sostenidos por el miedo, por alianzas forjadas en sangre, por promesas arrancadas bajo la hoja de la espada. Canuto no creó una dinastía, creó un vacío, y cuando se fue, lo que quedó fue un mapa fracturado y una familia en guerra. Sus hijos, educados bajo el mismo modelo de brutalidad y frialdad estratégica, no heredaron un trono,
heredaron un campo de batalla. Harald, Hartacanuto, Svein, cada uno veía en el otro una amenaza, no un hermano, y fue en ese ambiente envenenado donde el legado de Canuto se pudrió desde dentro. Inglaterra, tan rígidamente dominada por él, se sumió en el caos. No había estructura institucional que sostuviera el vacío. No había lealtad, solo obediencia bajo amenaza. Con la muerte del rey, los señores locales se liberaron como perros sueltos de la correa. Los daneses perdieron el interés en mantener el dominio, y los noruegos, que nunca aceptaron del todo la ocupación, expulsaron violentamente a los emisarios de Canuto. La unidad se deshizo como niebla al sol. Pero lo que realmente marcó el fin del imperio no fue la política, fue la descomposición familiar. Uno de los episodios más grotescos ocurrió años después. Uno de los hijos de Canuto, al derrotar a su hermano rival, ordenó que el cuerpo fuera desenterrado, no para darle un funeral digno, sino para arrojar su cabeza a un pantano como señal de humillación eterna. La podredumbre literal sellaba simbólicamente el fin de un imperio forjado en vísceras. Y paradójicamente, ese colapso aumentó el poder simbólico de Canuto, porque si sus hijos fracasaron en mantener el reino, fue precisamente porque no lograron replicar el tipo de miedo que él había sembrado. La gente lo odiaba, pero lo obedecía. Sus sucesores, al intentar gobernar sin la misma brutalidad, fueron devorados por la insatisfacción generalizada que antes solo era contenida por la fuerza. La ausencia de terror reveló cuánto él era el cemento que unía los fragmentos de su dominio. Aun con el fin de su reinado, Canuto permaneció como una figura enigmática en los registros históricos, ni completamente héroe, ni enteramente tirano. Era el rey que ayunaba en Roma y masacraba en Londres, el estratega que besaba reliquias sagradas con las mismas manos que torturaban. Los relatos divergen, los detalles se confunden, pero todos coinciden en un punto. Nadie antes que él había usado el miedo con tanta precisión como política de Estado. Su legado no fue la paz, fue la metodología del pavor como instrumento de gobierno. Transformó el miedo en arquitectura, moldeó decisiones, redibujó alianzas, sostuvo tronos y, más que eso, moldeó la memoria colectiva. Incluso siglos después, su nombre aún despierta imágenes de iglesias cubiertas de sangre, de alianzas selladas bajo amenaza, de súbditos que besaban el suelo no por reverencia, sino por supervivencia. Canuto demostró que es posible dominar un mundo entero sin necesidad de amor, sin ideología, sin construir una dinastía sólida. Bastaba con saber manipular el único sentimiento que atraviesa todos los corazones, el miedo. Y mientras muchos reyes fueron olvidados por falta de hazañas, él permanece por exceso de traumas. Su imperio colapsó, pero su sombra siguió proyectándose en los siglos siguientes. No por los palacios que construyó, sino por las ruinas que dejó. Porque un trono puede caer. Pero una advertencia, un mensaje escrito con cuerpos y estandartes, permanece. Canuto el Grande murió, pero su lección sobre cómo transformar la angustia colectiva en herramienta de gobierno todavía resuena. Y eso quizás sea más aterrador que cualquier hacha vikinga. Canuto no fue solo un producto de su época, fue un arquetipo, un molde oscuro de poder que, lejos de desaparecer, solo cambió de vestidura. Él comprendía algo que muchos líderes aún practican en silencio. El miedo funciona, y funciona bien. Donde falla el carisma, donde falta justicia, donde no hay confianza, la amenaza siempre encuentra espacio para florecer. Imagina ahora a un gobernante moderno con la misma estructura psicológica. Un hombre que se arrodilla en ceremonias religiosas transmitidas en vivo, pero que ordena silenciar adversarios desde las sombras, que pronuncia discursos sobre paz mientras firma contratos que sostienen guerras invisibles.
que reparte símbolos de fe mientras vacía los cofres públicos y manipula la justicia para aplastar rivales. No vendría en Drakkars, no traería hachas, pero el impacto sería el mismo, y tal vez aún más difícil de identificar. Hoy, la ejecución ya no ocurre en plazas públicas, sucede en el descrédito, en la censura sutil, en la manipulación de narrativas. La espada fue reemplazada por el algoritmo. La crucifixión se convirtió en cancelación, exilio digital, asesinato de reputación. Pero la lógica sigue. Gobernar por control emocional, destruir la confianza antes de atacar físicamente, reinar sobre el miedo como quien reina sobre una nación. Canuto entendía que los símbolos son más poderosos que las leyes, y eso también sobrevivió. Aún hay líderes que levantan catedrales para camuflar prisiones secretas, que posan en fotos con inocentes mientras financian pactos con depredadores, que visten el manto de la paz, pero aplastan con la bota del engaño. Y lo más perturbador es que cuanto más sofisticado se vuelve el mundo, más invisible se vuelve el tirano. La pregunta que entonces resuena es simple: ¿y si Canuto no es solo un recuerdo? ¿Y si es un espejo? Porque los rasgos de su reinado siguen vivos, en cada régimen que se sostiene por la intimidación, en cada sociedad que cambia libertad por seguridad, en cada silencio que grita por miedo a ser castigado. Canuto sobrevive cada vez que el miedo es más eficaz que el diálogo. Y eso, más que sus crímenes, es lo que realmente debería asustarnos. Historias como esta no fueron hechas para glorificar reyes, sino para mostrar lo que pueden hacer cuando el miedo se convierte en política oficial. Canuto no necesitaba levantar la voz. Bastaba con que alguien recordara lo que pasaba con quien dudaba de su autoridad. Si quieres seguir desenterrando las sombras de la historia, suscríbete ahora. Aquí, cada nombre olvidado lleva marcas que el tiempo intentó esconder, pero que aún sangran entre las líneas del poder. Y si aún quedan preguntas en tu mente, mira el próximo video, porque la historia nunca termina, solo cambia de rostro.